Imagina que cada noche, exactamente 13 minutos antes de la medianoche, alguien que amas se sienta a tu lado para contarte una historia de fantasmas. Una tradición tierna, hasta que descubres que esas historias no son simples relatos, sino advertencias. Esta es una de las narraciones más perturbadoras que escucharás en Ecos de lo Oculto. Quédate hasta el final, porque cada detalle está basado en experiencias que marcaron a una familia para siempre. La historia comienza con un hijo que extraña profundamente a su madre. La recuerda todos los días, pero sobre todo esa última etapa de su vida, cuando, a pesar de la enfermedad, adoptaron una costumbre inquietante. Cada noche, 13 minutos antes de la medianoche, ella se sentaba a contarle un relato de fantasmas. Algunas noches él se quedaba dormido antes de escuchar el final. Pero otras, aquellas en las que lograba mantenerse despierto, las palabras de su madre lo marcaban tanto que no podía conciliar el sueño. Y peor aún, esas historias lo persiguen hasta hoy. Su madre siempre le repetía que no debía olvidar esos relatos, porque eran algo más que cuentos, eran protección. Y lo más perturbador era que la mayoría hablaban de sucesos ocurridos en el edificio donde vivían. Según ella, tarde o temprano, él terminaría por encontrarse con algo de aquello. El edificio era enorme, de 5 pisos, ubicado en una esquina de la calle 10. Allí vivía gente tranquila, pero también individuos que claramente se estaban escondiendo de algo o de alguien. La familia ocupaba un departamento en el 4.º piso, y el padre del chico le había prohibido tajantemente subir al 5.º nivel. Nadie hablaba mucho de lo que ocurría allí, pero todos parecían saber que era un lugar maldito. Antes de seguir, recuerda suscribirte a Ecos del Oculto y activar la campanita. Historias como esta se cuentan una sola vez, y perderte el final sería imperdonable. La primera de las historias que lo marcaron hablaba de una mujer llamada Teresa, vecina del 2.º piso. Durante 30 años había llevado una rutina inquebrantable. Abría su pequeña tienda de costura al amanecer, cerraba al caer la tarde y regresaba siempre puntual. Sin embargo, de pronto algo cambió. Teresa comenzó a acudir a la iglesia todos los días. Rezaba hasta tarde, a veces hasta la medianoche, y al volver al edificio se topaba con la peor gente de la zona. Nadie entendía por qué había alterado sus horarios, pero todos lo notaban. Una tarde, una vecina decidió visitarla con un pastel de limón, su favorito. Cuando se acercó a la puerta, escuchó algo inquietante, un suspiro profundo, masculino. Era imposible. Teresa nunca recibía visitas, no tenía familia ni amigos. Alarmada, buscó a otro vecino para forzar la entrada. Al mirar por debajo de la puerta, él aseguró ver unas patas traseras, grandes, como de un perro, apoyadas contra la madera. Y entonces, la voz de Teresa se escuchó desde las escaleras. Volvía de la iglesia. Los vecinos, confundidos, preguntaron por lo que había dentro. Ella respondió con calma: es el Maguito, mi perro. El problema era que todos sabían que aquel perro había muerto años atrás. Incluso la misma vecina lo había acompañado a su entierro. En los días siguientes, las cosas se volvieron más extrañas. La gente aseguraba escuchar ruidos en su departamento cuando estaba vacío, como pasos y arañazos. Y más tarde, comenzaron a decir que un perro se aparecía dentro, aunque nadie lo veía de día. El hijo recuerda que, mientras su madre relataba esto, le preguntó con voz seria: ¿has escuchado tú al perro? Él respondió que sí, en las madrugadas. ¿Y lo has visto alguna vez durante el día? Nunca, contestó. Su madre solo asintió, antes de continuar la narración. Y así, entre historias de la señora Teresa, de su perro espectral y de los ruidos que llenaban los pasillos, el chico comprendió algo aterrador. No se trataba de simples cuentos para dormir. Su madre estaba dejando advertencias, marcas de lo que realmente habitaba en aquel edificio. Si esta primera parte ya te puso la piel de gallina, imagina lo que viene.
Después, ¿te atreves a seguir escuchando? Quédate, porque lo peor apenas comienza. Lo que parecía un simple cuento de la señora Teresa y su perro fantasma pronto se transformó en una pesadilla compartida por todo el edificio. Nuevos inquilinos llegarían al lugar, pero no sabían que estaban a punto de convertirse en las próximas víctimas. Meses después de que Teresa desapareciera sin dejar rastro, su antiguo departamento fue ocupado por una familia recién llegada a la ciudad. Una pareja joven y su hijo de apenas 4 años. Querían comenzar una nueva vida, pero eligieron, sin saberlo, el lugar equivocado. La madre solía salir por las noches, y durante media hora el niño quedaba solo en el departamento, bajo el cuidado ocasional de una vecina de enfrente. Ella lo visitaba, revisaba que estuviera bien y luego regresaba a preparar la cena, dejando la puerta entreabierta para vigilarlo. Una de esas noches, la vecina escuchó al pequeño hablando con alguien. No con un amigo imaginario, sino con voz de sorpresa, como si realmente hubiera alguien más en la habitación. Alarmada, corrió a revisar. El niño seguía sentado en el suelo, con sus juguetes de lucha libre. Pero miraba fijamente hacia el cuarto oscuro, señalando con el dedo. ¿Con quién hablas?, preguntó la vecina. Con el perrito, respondió el niño, sin apartar la vista. La mujer tragó saliva. No había ningún perro allí. ¿Y dónde está ese perrito? El niño, con toda naturalidad, señaló hacia arriba, casi hasta el techo. Ahí, parado. En ese instante, algo cayó desde la oscuridad del cuarto. Uno de los juguetes del niño rodó hacia la sala, como si alguien lo hubiera lanzado. La vecina, temblando, tomó al pequeño en brazos y huyó a su propio departamento. Cuando el padre regresó minutos después, escuchó lo ocurrido y solo asintió. Aquello ya había pasado antes. Días después, la familia abandonó el lugar. Y el departamento volvió a quedar vacío, envuelto en un miedo cada vez más profundo. ¿Se imaginan mudarse a un lugar donde incluso los niños describen lo que no debería existir? Si esta historia les atrapa, dejen su like y compartan Ecos de lo Oculto, porque aún falta lo peor. Con el tiempo, los relatos crecieron. Una de las vecinas más cercanas a Teresa, aquella que en su día le había llevado el pastel de limón, vivió algo aterrador. Una madrugada, mientras subía por las escaleras tras regresar de una fiesta, escuchó el mismo suspiro profundo que años atrás había oído detrás de la puerta de Teresa. Intentó mirar por la ventana opaca del pasillo, y lo vio. La silueta de un animal enorme, un perro que no caminaba en 4 patas, sino en 2. Medía casi 2 metros, erguido frente a la puerta como un guardián imposible. El alcohol se le esfumó de golpe. Corrió hasta su departamento y se encerró con el corazón a punto de estallar. Al contar lo sucedido, nadie le creyó. Dijeron que había sido el efecto de las copas. Pero ella sabía que lo que había visto era real, y era el mismo maguito que todos habían enterrado con sus propias manos. La segunda testigo fue la vecina de enfrente, la misma que cuidaba al niño. Una noche en la que estaba sola, escuchó pasos dentro de su casa. Primero pensó en ladrones, pero pronto comprendió que lo que caminaba no era humano. Se acostó en su cama y cerró los ojos, fingiendo dormir, mientras la presencia se detenía en la esquina de su habitación. Despertó al día siguiente, en la misma posición. Su puerta estaba cerrada, pero ya no tenía seguro. Y el vecino de al lado aseguraba haber visto, pasada la medianoche, como una sombra alta y distorsionada entraba en su departamento vacío. El pánico se apoderó del edificio. Esa fue apenas una de las tantas noches en que el mal decidió manifestarse. Lo que comenzó como susurros y pasos terminó convirtiéndose en apariciones físicas, imposibles de ignorar. Y la madre del narrador, cada medianoche, seguía contando estas historias, como si quisiera advertir a su hijo de lo que inevitablemente llegaría. Creer que lo peor ya había pasado era un error.
El edificio escondía secretos aún más oscuros, y en el tercer piso, un simple espejo se convirtió en una puerta hacia algo que nunca debió cruzar. Tiempo después de la desaparición de Teresa, un nuevo inquilino llegó al edificio. Era un joven de apenas 23 años, recién salido de prisión. Había pasado la mayor parte de su vida tras las rejas, y lo único que quería era un lugar donde dormir y una oportunidad para trabajar. El casero, conmovido, le dio una habitación barata en el tercer piso. Dentro encontró muy poco: un refrigerador viejo, un colchón desgastado y un enorme espejo de cuerpo completo que dominaba la sala. Desde la primera noche, aquel espejo lo inquietó. No solo reflejaba su imagen cansada, sino algo más, como si lo mirara con desprecio, como si lo juzgara. Intentó arrastrarlo hasta la cocina para no tenerlo frente a él, pero no logró moverlo demasiado. Cuando por fin se recostó, las pesadillas comenzaron. Soñó con hombres vestidos de hospital, con sombras observándolo mientras dormía, con figuras que imitaban sus movimientos con un retardo de segundos. Al despertar, el cansancio era peor que el día anterior. Con esfuerzo consiguió un pequeño trabajo en un taller de autos. Era duro, pero le devolvía algo de esperanza. Esa noche volvió agotado, pensando que dormiría sin problemas. Pero al entrar al departamento, el espejo estaba descubierto. La cobija con la que lo había tapado estaba en el suelo, como si alguien lo hubiera retirado a propósito. El joven, aterrado, intentó cubrirlo de nuevo. Pero al hacerlo, notó que su reflejo no lo seguía al mismo tiempo. El espejo parecía estar vivo, retrasado, como si lo que había del otro lado intentara imitarlo. No estaba solo. Un vecino de enfrente, al notar su miedo, le ofreció una manta gruesa y un consejo: cubre siempre ese espejo. De día no pasa nada, pero nunca lo dejes descubierto de noche. Le explicó que cada departamento de ese piso tenía un espejo idéntico, y ninguno de los inquilinos había logrado deshacerse de ellos. ¿Por qué no tirarlos?, preguntó el joven. Porque no te dejarán, respondió el vecino, sin dar más explicaciones. Esa noche, a pesar de sus esfuerzos, escuchó pasos dentro del departamento. Sombra tras sombra se reflejaba bajo la puerta, aunque en la sala no había nadie. La tercera madrugada, todo empeoró. Mientras intentaba dormir, escuchó que alguien tocaba la puerta. Se levantó, abrió con cautela, pero el pasillo estaba vacío. Al volver, el espejo lo recibió con algo imposible: su reflejo sonriendo, aunque él no lo hacía. El terror lo paralizó. Intentó cubrirlo, pero el espejo vibraba como si del otro lado algo quisiera salir. ¿Qué harían ustedes si su propio reflejo comenzara a moverse distinto? Déjenlo en los comentarios. El joven se convenció de que debía aguantar una semana, cobrarlo del taller y marcharse. Pero el último día, su suerte se quebró. El dueño del taller se negó a pagarle, acusándolo de querer robar. Sin dinero, sin comida y sin fuerzas, regresó al edificio derrotado. Al subir, notó que la puerta del vecino estaba entreabierta. Dentro, una mujer con vestido rojo bailaba lentamente al ritmo de una música lejana. El joven decidió ignorarla y entrar en su cuarto. El espejo lo esperaba. Su reflejo caminó hacia la habitación antes de que él mismo lo hiciera, como si le indicara el camino. Y entonces, una voz resonó dentro de su cabeza: estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. El joven se arrojó contra la cobija para cubrir el espejo, pero algo le quemó las manos. Eran dedos, piel ardiente, manos que parecían estar en llamas. Corrió al pasillo, solo para descubrir que el espejo del vecino también estaba descubierto. Y reflejaba lo mismo: fuego. No pudo más. Huyó esa misma noche. Y aunque encontró ayuda inesperada de un vecino taxista, juró no volver jamás a ese edificio. Pero lo más perturbador es que aquel espejo no se fue con él. Permaneció en el tercer piso,
esperando al próximo inquilino, como si lo que habita en su interior supiera que siempre habrá alguien nuevo dispuesto a caer. Dicen que el tercer piso estaba maldito por los espejos, pero arriba, en el quinto, había algo mucho peor. Un hombre al que todos llamaban el caníbal. Y lo que sucedió allí cambió el edificio para siempre. Los vecinos siempre advertían, no subas al quinto piso. El motivo era un hombre mayor, de aspecto intimidante, que vivía en el último departamento. Nadie sabía exactamente quién era, pero las historias lo bautizaron como el caníbal. Los rumores decían que había pasado gran parte de su vida en prisión por crímenes horrendos, aunque nunca se probó. Otros aseguraban que era un simple anciano solitario. Pero una cosa era cierta, en ese piso, las cosas nunca eran normales. Las familias que intentaban vivir allí duraban poco. Apenas se mudaban, comenzaban los ruidos, muebles arrastrados, voces susurrando, carcajadas, pasos pesados a medianoche. Cuando los departamentos quedaban vacíos, esos mismos sonidos continuaban. El viejo, sin embargo, parecía resistir. No solo permanecía, sino que se fortalecía. Sus ojos eran oscuros, casi completamente negros, y sus vecinos juraban que lo veían observar desde la rendija de la puerta, en silencio, como esperando algo. Una madrugada, un delincuente del edificio decidió burlarse de él. Al pasar, notó que la puerta estaba entreabierta. Pensando que sería fácil intimidarlo, llamó a sus cómplices y forzaron la entrada. Pero lo que vieron no fue al anciano. En la penumbra apareció una mujer de vestido negro, hombreras amplias y rostro cubierto. Se movía como sombra, imposible de enfocar. Antes de que reaccionaran, el viejo salió, apenas en pijama, y con una fuerza descomunal los echó de ahí. Los jóvenes no volvieron a provocarlo. La puerta del quinto piso comenzó a abrirse más seguido, mostrando destellos de oscuridad, como si invitara a cualquiera a mirar, pero nadie se atrevía. El horror definitivo llegó con Camilo, un niño del segundo piso. Era querido por todos, hacía mandados, ayudaba a los vecinos. Una tarde, mientras regresaba con una bolsa de víveres, pasó frente al departamento del caníbal. La puerta estaba entreabierta. De dentro salió una figura femenina, vestida de negro, que lo tomó con brazos inhumanos y lo arrastró adentro. Los gritos del niño retumbaron en todo el edificio. Vecinos subieron, golpearon la puerta, intentaron forzarla. Pero algo la sostenía desde dentro. Minutos más tarde, el viejo salió con calma, como si nada hubiera ocurrido. Dentro, el niño estaba en brazos de aquella mujer, que lo envolvía como si quisiera absorberlo. Cuando la madre de Camilo logró entrar, tomó a su hijo entre sollozos, y la figura desapareció frente a todos. Desde esa noche, nadie quiso seguir viviendo en el quinto piso. El caníbal fue detenido por la policía, pero murió poco después. El departamento permaneció vacío, aunque el olor a putrefacción nunca desapareció del todo. Con el tiempo, otros aseguraban ver a la mujer de vestido negro rondando por el pasillo, entrando en aquel cuarto. Y cuando el hedor regresaba, los vecinos sabían que era mejor encerrarse y esperar. ¿Ustedes serían capaces de subir al quinto piso sabiendo todo esto? Escríbanlo en los comentarios. Y recuerden, en Ecos del Oculto seguimos trayendo estas historias completas para los que aman el terror verdadero. El caníbal ya no estaba, pero lo que lo acompañaba nunca se fue. Y con su partida, el edificio comenzó a recibir nuevas presencias. Entre ellas, una mujer de rojo que sería vista en los lugares más inesperados. Creíste que el quinto piso era lo peor, pero había algo aún más siniestro. Una presencia que empezó a recorrer el edificio y que muchos identificaban con un vestido rojo. Esa mujer no solo estaba allí, parecía seguir a las familias a donde fueran. La madre había insistido, nunca ignores a la mujer de rojo. Algunos vecinos la habían visto de lejos,
Otros aseguraban que rondaba por los pasillos en silencio, deslizándose frente a las puertas. El narrador recordaba claramente la primera vez que la vio. Fue en la ventana del departamento de su tío, en el tercer piso. Una figura femenina observaba desde dentro, inmóvil, pese a que él sabía que su tío trabajaba de noche y el lugar estaba vacío. Su madre también la vio, y desde entonces comenzó a hablar de ella cada vez más. Tiempo después, esa mujer volvió a aparecer. Un familiar cercano empezó a enfermarse. Decía que cada noche, al pasar frente al espejo de su departamento, su reflejo no lo imitaba bien. Movía los brazos segundos después, giraba la cabeza como si tratara de salir. El reflejo parecía independiente, casi vivo. Lo peor llegó una madrugada, cuando dijo haber visto a su esposa en el espejo, sentada en la sala, aunque en la habitación no había nadie. Desde entonces, el espejo fue cubierto con telas y amarras. Pero por las noches se escuchaba que alguien lo tocaba desde dentro, suplicando salir. La madre relataba todo esto con un tono cada vez más sombrío. El narrador, temblando, prefería fingir estar dormido, apretando los ojos con fuerza. Pero ella seguía contando, como si supiera que aún la escuchaba. Le confesó que la mujer de rojo no solo aparecía en el edificio. A veces la seguía en la calle. Una noche la vio reflejada en una mirilla, esperando pacientemente frente a la puerta. Otros vecinos aseguraban haber olido la peste de podredumbre cada vez que esa figura se acercaba. La madre interrumpió la narración para acercarse a su hijo. Su respiración era fría, pesada. Le susurró: «Prefiero que no abras los ojos, prefiero que no me veas como soy ahora. Pero escucha, la mujer de rojo no es un fantasma cualquiera. Ella busca un anfitrión. Busca a alguien que la vea de frente para quedarse». El niño no se atrevió a abrir los ojos. El silencio de la habitación solo fue roto por el eco de esa advertencia. Con el paso de los días, la salud de la madre se deterioró. Su cuerpo se consumía, su voz era más débil, pero sus historias se volvían más intensas, más oscuras. Hablaba de seres que rondaban los pasillos, de mujeres esqueléticas que flotaban sobre las camas, de respiraciones en el baño de visitas. La mujer de rojo, en cambio, parecía multiplicarse. Ya no se aparecía solo en un lugar. Algunos aseguraban verla en la calle, en las escaleras, en los espejos, como si se alimentara de la enfermedad y el dolor de la familia. El narrador pensaba que todo acabaría con la enfermedad de su madre, pero se equivocaba. Porque incluso después de su muerte, esas presencias siguieron atormentando a la familia. Y lo que vio su padre aquella noche, jamás se le borraría de la mente. Cuando alguien enferma, uno espera que con su partida todo dolor acabe. Pero en este caso, la muerte de la madre solo abrió la puerta a algo mucho más oscuro. La salud de la madre se deterioraba cada día. Su cuerpo se consumía hasta pesar apenas 40 kilos. El cabello había desaparecido y sus facciones se volvían irreconocibles. El hijo, nuestro narrador, no podía soportar verla así. Prefería cerrar los ojos cuando se acercaba a contarle otra historia. Fingía estar dormido, aunque la escuchaba susurrar a centímetros de su oído. «Hijo, no abras los ojos, recuerda siempre lo que te digo. No dejes que la mujer de rojo entre a tu vida. Cuídate, porque yo no siempre voy a poder hacerlo». El padre intentaba mantener a la familia en pie, aunque también empezaba a mostrar señales de agotamiento. A veces decía que veía figuras en los espejos, o escuchaba los mismos aullidos que la madre había descrito. Una noche, mientras el niño fingía dormir, escuchó a su padre entrar deprisa. Lo abrazó con fuerza, tratando de calmarlo. Pero luego, con voz temblorosa, le confesó algo. «Cuando entré, hijo, vi a alguien. Una mujer delgada, huesuda, con la piel podrida. No desapareció. No se esfumó como un fantasma. Se quedó en el closet,
observándonos. El niño nunca olvidó esa revelación. La madre falleció poco después. El vacío que dejó era insoportable. Pero lo peor fue descubrir que las entidades no se fueron con ella. Los vecinos evitaban pasar frente a la casa. Algunos aseguraban escuchar pasos en el pasillo. Otros hablaban de una risa burlona que venía desde el baño de visitas. El hogar, que alguna vez fue refugio familiar, ahora era visto como un lugar maldito. El narrador intentaba aferrarse a la lógica. Creía que todo eran recuerdos mezclados con el dolor, traumas de la infancia confundidos con supersticiones. Pero poco a poco, la realidad se le escapaba de las manos. Cada noche, algo lo hacía recordar la advertencia de su madre. Faltan 13 minutos para la medianoche, y a esa hora, siempre llega lo peor. Si hasta ahora piensas que nada puede ser más aterrador, espera a lo que sigue. Porque en la siguiente parte descubrirás que lo peor aún estaba por ocurrir. Quédate conmigo hasta el final de este relato. El hijo creyó que con la muerte de su madre todo acabaría. Pero en realidad, fue el principio del verdadero horror. Porque lo que se manifestó después, ya no solo lo veía en sueños. Ahora lo podía tocar. Hasta este punto, las sombras se habían limitado a observar. Pero lo que vino después, demostró que esas presencias podían hacer mucho más que mirar. Podían tocar, herir, e incluso alimentarse del miedo. Tras la muerte de la madre, el padre se hundió en la tristeza. Sin embargo, intentaba mantenerse fuerte por sus hijos. El narrador, por su parte, intentaba convencerse de que todo eran imaginaciones, residuos de trauma. Pero pronto todo cambió. Una noche, mientras dormía, despertó de golpe al escuchar un ruido en la sala. Pensó que era su padre. Pero lo que vio lo dejó helado. El vestido de primera comunión de su hermana flotaba en el aire. No había nadie usándolo. El vestido simplemente permanecía erguido, como si un cuerpo invisible lo llevara puesto. El olor fue aún peor que la visión. Un hedor nauseabundo, a carne podrida, impregnó toda la habitación. El padre trataba de mantener la calma, pero cada vez estaba más convencido de que esas presencias se estaban volviendo más fuertes. A veces, mientras rezaban, se escuchaban risas burlonas. Y lo peor, objetos se movían solos, puertas se cerraban y se abrían sin explicación. Una madrugada, el padre cayó violentamente por las escaleras. Dijo que algo lo había empujado con fuerza, justo cuando escuchó la voz de su hijo detrás de él, a pesar de que el niño estaba dormido en su habitación. Se fracturó el brazo y sufrió una lesión en la espalda. Fue entonces cuando comprendieron que la amenaza ya no era solo psicológica, ahora podían lastimarlos. En un intento desesperado, un joven amigo de la familia, Martín, se ofreció a quedarse con ellos. Era un muchacho lleno de fe, convencido de que la oración y la voluntad bastaban para enfrentar cualquier cosa. La primera noche, mientras charlaba con los hermanos en la sala, Martín se rió, pero no era él. La risa que salió detrás de su espalda era macabra, gutural, burlona. El joven se quedó paralizado. Alguien estaba sentado justo detrás de él, respirándole en la nuca. Más tarde, mientras intentaba dormir en el sillón de la sala, Martín sintió un peso sobre su cuerpo. Algo se trepó encima de él. Una boca sin dientes le mordió la cara, dejándole la piel en carne viva. Encendió la luz, pero no había nada. Desesperado, huyó al auto y pasó la noche allí, mirando cómo las cortinas de la casa se movían solas, como si alguien las apartara para observarlo. Martín se fue al amanecer. Nunca más quiso regresar. El narrador pensó que con ayuda externa encontrarían paz. Pero lo que ocurrió demostró que ninguna visita, ningún sacerdote ni amigo podía detener lo que habitaba en esa casa. Y cada nuevo día, esas entidades parecían multiplicarse. Hasta ahora, habían pensado que la casa estaba habitada por un espíritu.
Pero estaban equivocados. No era uno, eran muchos. Y cada nuevo visitante parecía despertar a otro. Con el tiempo, comenzaron a notar un patrón. Cada visita, cada intento de ayuda, atraía más actividad. Las presencias ya no se ocultaban. Ahora caminaban por los pasillos con total libertad. El narrador y su hermana contaron hasta 12 entidades diferentes. Algunas se mostraban como ancianas desfiguradas, otras como niños sin ojos que tarareaban canciones infantiles, y otras eran simples sombras que se materializaban en las esquinas de las habitaciones. Lo más aterrador era la mujer gorda, de pasos pesados, cuya respiración se escuchaba fuera de las puertas cada madrugada. Su sola presencia hacía temblar las paredes. Ya no se trataba de apariciones aisladas. Era como si la casa hubiera abierto una puerta al infierno. Cada noche escuchaban susurros desde los armarios. Las cortinas se movían aunque no hubiera viento. Y en ocasiones, los espejos revelaban reflejos que no correspondían a nadie. Incluso los vecinos comenzaron a notar lo extraño. Sombras en las ventanas. Ruidos guturales que salían del interior. Un hedor insoportable a carne podrida que impregnaba el pasillo. Muchos dejaron de hablarles. Otros cruzaban la calle para evitar pasar frente a su casa. El narrador, exhausto, comenzó a perder el miedo. Ya no huía, observaba. Y fue entonces cuando entendió algo. Esas presencias se alimentaban de la tristeza, del dolor y de la desesperanza de su familia. La muerte de su madre había sido el detonante. El miedo de su hermana, la gasolina. La frustración de su padre, la fuerza que la sostenía. La casa ya no era suya. Era de ellas. El narrador pensaba que no podía ser peor. Pero estaba equivocado. Muy pronto descubriría que algunas de esas presencias podían adoptar formas familiares, podían imitar voces, e incluso podían tocarlo. Ver sombras o escuchar pasos ya era aterrador, pero ¿qué pasa cuando lo que se esconde en tu casa comienza a hablar con la voz de tu madre fallecida? Las noches se volvieron insoportables. Ya no era solo el sonido de pasos o risas. Ahora había voces. Primero fueron susurros. Frases cortas, repetidas, como si alguien intentara imitar la voz de su madre. Después, comenzaron a escucharlas más claras. Hijo, ven conmigo. La hermana del narrador fue la primera en confesarlo. Aseguraba que en las madrugadas, desde el baño, escuchaba a su madre llamándola por su nombre, con la misma ternura de antes. Pero cuando se acercaba, la voz se volvía grave, distorsionada, como un eco que no pertenecía a este mundo. Una noche, mientras intentaban dormir, la cobija del narrador comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando sujetó con fuerza la tela, sintió una mano helada jalarla en dirección contraria. Paralizado, cerró los ojos con fuerza. El olor a podredumbre llenó la habitación, y escuchó un murmullo al oído. Ya no tengas miedo. El peso en la cama era real. Algo estaba sentado justo a su lado. Su padre llegó corriendo al escuchar los gritos. El narrador le rogaba que no encendiera la luz, que no mirara. Pero al abrir la puerta del closet, él lo vio. Una mujer esquelética, con piel colgante y dientes descubiertos por la carne podrida, lo observaba desde dentro. No se desvaneció. No huyó. Se quedó allí, inmóvil, sabiendo que podía ser vista. Ese fue el momento en que su padre entendió que todo lo que pasaba no era imaginación, que lo sobrenatural ya no se escondía de ellos. La familia creyó que la aparición del closet sería lo peor que vivirían, pero estaban equivocados. Pronto descubrirían que había una mujer más, una que vestía de rojo y que parecía rondar todo el edificio. Hasta ahora habían visto sombras, escuchado voces y sentido presencias, pero nada los preparó para la llegada de la mujer de rojo. Ella no se conformaba con acechar,
quería quedarse. Las noches eran cada vez más pesadas. Y justo cuando la familia pensaba que lo habían visto todo, apareció ella. Una silueta femenina comenzó a manifestarse en los pasillos. Alta, delgada, vestida con un largo vestido rojo que arrastraba por el suelo. Su rostro nunca era claro, parecía cubierto por una tela, como si alguien la hubiera deformado antes de dejarla vagar entre los vivos. La primera en verla fue la vecina del tercer piso. Regresaba tarde, pasada la medianoche, cuando notó una sombra al final del corredor. Pensó que era otra vecina, pero al levantar la vista, los ojos brillantes de aquella mujer la paralizaron. Lo más aterrador no fue verla en el pasillo. Lo peor fue cuando, al mirar por la ventana opaca de la puerta, la vecina la reconoció también en el espejo del recibidor. Su reflejo estaba dentro, aunque la figura caminara afuera. La contradicción era imposible. Y aún así, era real. Días después, un niño pequeño comenzó a hablar de ella. Decía que la mujer de rojo jugaba con sus juguetes cuando nadie la veía. Que aparecía en el reflejo del cristal, pero no dentro del departamento. Y que algunas noches, lo llamaba desde la esquina de su cama. La madre, aterrada, encontró sus muñecos mordidos, con marcas de dientes que no parecían humanos. Al día siguiente, empacaron todo y se fueron del edificio sin despedirse. Pronto, más vecinos comenzaron a tener experiencias similares. Escuchaban pasos arrastrados en la madrugada. Veían el reflejo de la mujer de rojo en los espejos cubiertos. Sentían que, al cerrar los ojos, alguien respiraba justo sobre sus caras. La mujer de rojo ya no estaba en un solo piso. Parecía extenderse por todo el edificio, como si cada historia anterior hubiera sido apenas una preparación para su llegada. La mujer de rojo era apenas el inicio de una ola de apariciones. Muy pronto, el edificio entero sería un campo de batalla entre vivos y muertos, con cada vecino contando una pesadilla distinta. Cuando todos pensaban que la mujer de rojo era el mayor horror del edificio, apareció algo peor, algo imposible de ignorar, porque sus pasos hacían temblar el suelo. La familia ya se había resignado a escuchar voces y a sentir sombras en cada rincón. Pero una noche, algo nuevo comenzó. Eran pasos pesados, lentos, casi arrastrados, que resonaban en el pasillo del tercer piso. El sonido no venía acompañado de voces, ni de lamentos. Solo el golpe firme de un cuerpo demasiado pesado avanzando con calma. La primera vez que la oyeron, pensaron que se trataba de un vecino borracho. Pero cuando se asomaron, no había nadie. El pasillo estaba vacío, aunque los pasos continuaban, invisibles, hasta llegar a la puerta de su departamento. Una madrugada, la vieron de frente. Una mujer enorme, de cabello gris y desordenado, con un vestido sucio que parecía demasiado pequeño para su cuerpo. No caminaba, se arrastraba lentamente, respirando con un jadeo profundo que helaba la sangre. Sus ojos eran huecos, y su boca parecía querer hablar, pero lo único que emitía eran gruñidos sofocados. Lo más perturbador era su rutina, no buscaba contacto directo. Solo caminaba de un lado a otro del pasillo, noche tras noche, como si estuviera marcando un territorio. Muy pronto, todos en el edificio sabían de ella. Algunos la escuchaban afuera de sus puertas. Otros, al despertar, la veían parada frente a sus camas, observándolos en silencio. Uno de los testimonios más aterradores fue el de un vecino que la vio reflejada en el espejo cubierto de su sala. No estaba en su departamento, pero el reflejo la mostraba allí, detrás de él, respirando tan fuerte que empañaba el cristal. Ahora el edificio ya no estaba dominado por una sola presencia. La mujer de rojo, la mujer gorda y el recuerdo de los espejos malditos convivían en un mismo lugar, como si el edificio atrajera cada vez más horrores. Y lo que estaba por venir, sería aún peor. Cuando nadie más se atrevía a desafiar al edificio,
Un hombre llegó creyendo tener la fuerza espiritual para enfrentarlo, pero ni sus rituales pudieron contener lo que habitaba allí. Pasaron los meses y los rumores sobre la mujer gorda y la mujer de rojo crecían. Nadie quería alquilar los departamentos del tercer ni del quinto piso. El dueño, desesperado, aceptó a cualquiera que pudiera pagar aunque fuera poco. Fue así como llegó un joven cubano, santero de nacimiento. Decía tener contacto con muertos, experiencia en rituales y una fe férrea en sus guías espirituales. Lo primero que notaron los vecinos fue que no tenía miedo. Caminaba de noche, cruzaba los pasillos oscuros sin titubear, y decía en voz alta que en ese edificio no había nada que pudiera con él. Cada noche, encendía velas frente a su altar improvisado. Recitaba oraciones, hacía ofrendas y hasta invitaba a los vecinos a dejar de temer. Algunos comenzaron a creer que realmente traía consigo un escudo contra lo sobrenatural. Pero el edificio siempre encontraba la manera de demostrar lo contrario. Una madrugada, después de despedir a unos clientes, escuchó que una puerta se cerraba sola. La peste inconfundible, mezcla de carne podrida y humedad, lo rodeó. Supuso que era otra manifestación más. Con firmeza, abrió la puerta que daba a las escaleras. Entonces lo vio. A unos escalones por debajo, estaba la figura de una mujer con un vestido negro, largo, con hombreras exageradas. No se movía, pero la atmósfera era tan opresiva que su cuerpo tembló pese a su seguridad. Él intentó recitar una oración, pero lo imposible ocurrió. Aunque la figura estaba inmóvil, los pasos comenzaron a subir las escaleras. Cada golpe resonaba más cerca, como si algo invisible lo persiguiera a toda velocidad. Logró cerrar la puerta justo antes de que lo alcanzara. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. El santero se marchó poco después, convencido de que el edificio era demasiado oscuro incluso para alguien como él. Pero su huida no fue una victoria, sino un aviso. Porque lo que él alcanzó a ver y escuchar esa noche, apenas era el preludio de la verdadera pesadilla que aguardaba en el quinto piso, el departamento del caníbal. Todos en el edificio hablaban de él, un hombre tan temido que incluso los más violentos preferían no mirarlo a los ojos. Lo llamaban el caníbal. Y aunque nadie pudo comprobar su historia, nadie se atrevió a desmentirla. El quinto piso era el nivel más evitado del edificio. Nadie quería subir hasta allá. Los pocos que lo hacían aseguraban que al pasar por el pasillo podían escuchar risas, susurros y llantos, incluso cuando el lugar estaba vacío. Pero hubo un inquilino que resistió más que nadie. Un hombre mayor, de aspecto duro, que apenas salía de su departamento. La gente empezó a llamarlo el caníbal, convencidos de que era el mismo criminal que décadas atrás había llenado de miedo a la ciudad. Decían que antes de que llegara, el departamento ya estaba maldito. Ruidos de muebles arrastrándose, voces a todas horas y pasos pesados caminando en círculos. Con su llegada, todo empeoró. Los vecinos contaban que a veces lo veían asomarse por la rendija de la puerta, con los ojos completamente negros, vigilando en silencio. Y otras noches, la puerta quedaba entreabierta. Nadie se atrevía a pasar frente a ella, preferían dar la vuelta al edificio antes que caminar frente a ese umbral. Pero un día ocurrió algo que selló para siempre la leyenda del quinto piso. Camilo, un niño de apenas 9 años que vivía en el segundo piso, se ganaba la vida haciendo mandados para los vecinos. Era despierto, fuerte para su edad, y todos lo querían. Una vecina del quinto piso lo llamó para que fuera por víveres a la tienda. Cuando regresó corriendo, pasó frente a la puerta del caníbal, y fue ahí cuando sucedió. La puerta se abrió de golpe. Una figura femenina, vestida de negro con hombreras anchas, lo sujetó como si fuera una muñeca de trapo y lo arrastró hacia adentro. Los gritos del niño resonaron por todo el edificio. Vecinos corrieron a ayudar, golpearon la puerta hasta casi derribarla. Cuando por fin lograron entrar,
encontraron al caníbal solo, confundido, asegurando que no sabía de qué hablaba. Pero la madre de Camilo juró haber visto a su hijo dentro, atrapado por esa mujer oscura. Lo rescató en brazos, aterrada. Y todos coincidieron en algo: esa figura no era humana. La policía llegó aquella noche y se llevó al hombre. El departamento quedó vacío, pero el olor a carne podrida jamás se fue. Y aunque el caníbal murió poco después, muchos juran que su presencia, y la de la mujer de negro, siguen ahí arriba, esperando a la medianoche. Creían que con la muerte del caníbal todo terminaría, pero el vacío que dejó su departamento solo atrajo algo peor: la aparición de la mujer de rojo. Tras el arresto y la muerte del caníbal, el quinto piso quedó sellado en un silencio extraño. El olor a putrefacción impregnaba el aire, incluso semanas después. El dueño intentó rentar el lugar, pero nadie aguantaba más de una noche. Sin embargo, el horror no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Una noche, una vecina aseguró haber visto por la mirilla de su puerta una figura femenina con un vestido rojo largo. Caminaba lentamente por el pasillo vacío, y se detuvo justo frente a la puerta del caníbal. Nadie la había visto entrar ni salir del edificio. Pero cuando el hedor regresó esa misma noche, todos entendieron que esa mujer estaba ligada al maldito departamento. Tiempo después, un joven cubano se mudó al edificio. Decían que era santero, que trabajaba con espíritus y parecía no temerle a nada. Mientras todos se escondían cuando llegaba el olor, él seguía su vida como si nada. Pero su confianza duró poco. Una noche, mientras despedía a unos clientes, escuchó que la puerta de las escaleras se cerraba sola. Pensó que era una broma, hasta que vio algo en la penumbra. Una figura con un vestido oscuro, hombreras enormes, inmóvil a media escalera. El santero retrocedió. Sintió como pasos invisibles subían detrás de ella, cada vez más cerca, aunque la figura seguía quieta. Corrió a su departamento, cerró la puerta de golpe y, por primera vez desde que llegó, supo que ese lugar no era para él. Días después, desapareció del edificio. La peste seguía apareciendo de vez en cuando, y con ella, los pasos, las risas y la presencia de esa mujer. Los vecinos aprendieron a encerrarse en sus casas, porque sabían que si alguien se atrevía a mirar, la encontraría esperándolos frente a su puerta. En aquel edificio, no solo las paredes guardaban secretos, también los espejos. Lo que reflejaban no siempre coincidía con la realidad. Esa noche, la madre del narrador llegó a su cama minutos antes de la medianoche. Se sentó a su lado, lo acarició con sus manos frías y le dijo: «Esta historia es importante, hijo, porque no todos los fantasmas se aparecen frente a ti. Algunos se esconden detrás del espejo». El tío del narrador había vivido durante años en el mismo edificio. Era escéptico, y a diferencia de los demás, jamás cubrió su espejo con telas como recomendaban los vecinos. Al principio se burlaba de ellos, diciendo que eran supersticiones absurdas. Pero con el tiempo, empezó a notar algo inquietante. Cuando se levantaba por la madrugada para ir al baño, su reflejo en el espejo se movía unos segundos después de él. Los gestos eran similares, pero no idénticos. Los brazos parecían más delgados, la piel más gris. Era como si lo que lo imitaba desde dentro no fuera él. Con el paso de las semanas, el tío comenzó a escuchar voces saliendo del espejo. Al principio eran murmullos, luego susurros claros. «Déjame salir, aquí está oscuro». Una noche, su esposa aseguró que vio al reflejo asomarse desde la sala hacia ella, aunque el espejo estaba en otra habitación. Poco después, la mujer desapareció. Nunca la volvieron a ver. El tío se obsesionó. Descubrió el espejo por completo y lo colocó al lado de su cama. Los vecinos escuchaban discusiones a altas horas de la noche, conversaciones entre él y una voz femenina. Decían que hablaba con el reflejo,
convencido de que era su esposa atrapada ahí dentro. Lo cierto es que, cuando murió, el espejo quedó cubierto de hollín y con marcas extrañas en la madera. La policía dijo que fue un accidente de gas, pero nadie creyó esa versión. La madre terminó la historia con un susurro. Nunca veas un espejo con las luces apagadas, nunca. El niño cerró los ojos con fuerza, porque podía jurar que, desde el otro lado de la habitación, algo lo observaba en silencio. Algunos fantasmas se esconden en pasillos oscuros, otros en habitaciones vacías. Pero los más peligrosos son los que se ocultan en los espejos. Porque ellos no quieren reflejarte, quieren reemplazarte. Aquella noche, minutos antes de la medianoche, la madre del narrador se sentó junto a él. Con voz cansada, le contó una historia que, según dijo, jamás debía olvidar. ¿Recuerdas la primera vez que viste a la mujer de rojo?, preguntó. El niño la recordaba. Había sido cuando visitaron a su tío, tras el accidente de su padre. Una figura femenina se asomaba desde la ventana del tercer piso. Al principio pensó que era una vecina, pero al acercarse se dio cuenta de que nadie debía estar ahí. La madre relató que en ese mismo piso vivía su tía, quien nunca creyó en las supersticiones de cubrir los espejos. Ella aseguraba que eran tonterías de viejas, y siempre dejaba el espejo de su sala completamente descubierto. Con el tiempo, empezó a notar lo mismo que el tío de antes. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Cuando ella se detenía, el reflejo tardaba segundos en hacerlo. Cuando caminaba, la imagen parecía acercarse demasiado al cristal. No era un simple reflejo, era alguien más, imitándola desde dentro. Una noche, la tía desapareció sin dejar rastro. El tío juraba escuchar su voz salir del espejo, pidiéndole que la dejara salir. Decía que estaba atrapada ahí dentro, desesperada. Los vecinos comenzaron a escuchar discusiones a medianoche. Un hombre hablando con alguien, y una voz femenina respondiendo desde el interior del cristal. Cuando murió, el espejo quedó envuelto en un olor extraño, como de carne podrida. El dueño del edificio intentó quitarlo, pero ningún vecino se atrevió a tocarlo. La madre del narrador concluyó con una advertencia. Nunca te acerques a un espejo cuando estés solo, y jamás lo veas con las luces apagadas. No todos los reflejos son tuyos. El niño, con el corazón acelerado, se tapó hasta la cabeza. Porque al otro lado de la habitación, en el espejo cubierto con una sábana, juraba escuchar un ligero golpe. Como si alguien desde dentro hubiera tocado, intentando llamar su atención. La madre se levantó lentamente de la cama. Antes de salir, se detuvo frente al espejo cubierto. El niño la observó con miedo. Por un segundo, creyó que su madre no se reflejaba en absoluto. Hay apariciones que se quedan en un rincón, y otras que comienzan a recorrer los pasillos hasta que nadie puede escapar de ellas. Así fue como la mujer de rojo dejó de ser un reflejo, para convertirse en una sombra que caminaba libremente. La madre explicó que la mujer de rojo no era un fantasma cualquiera. Al principio solo aparecía en espejos o ventanas, observando en silencio. Pero con el tiempo, los vecinos empezaron a verla en los pasillos, de pie frente a las puertas, o subiendo lentamente por las escaleras. Un vecino del cuarto piso relató que una madrugada se asomó por la mirilla de su puerta. Lo que vio fue devastador. Una mujer con un vestido rojo desgarrado, caminando hacia el quinto piso, arrastrando los pies, como si la gravedad no la tocara. Los rumores decían que cada vez que la mujer de rojo se manifestaba, el aire del edificio se llenaba de un hedor insoportable, como a carne descompuesta. No había incienso ni veladora que pudiera cubrirlo. Los vecinos aprendieron que cuando ese olor aparecía, lo único que podían hacer era encerrarse y esperar a que pasara. Algunos afirmaban haberla visto detenerse frente a sus puertas. Golpeaba suavemente, como si quisiera entrar. Pero cuando alguien se atrevía a mirar por la mirilla,
Lo único que encontraba eran dos ojos negros brillando en la oscuridad. Con el tiempo, llegó un joven cubano, santero de oficio, que aseguraba no temerle a nada. Decía que había tratado con espíritus mucho más poderosos y que esa mujer no podría dañarlo. Se paseaba tranquilo por los pasillos cuando el olor a podredumbre llenaba el aire, mientras todos los demás se encerraban temblando. Una noche, el santero abrió su puerta y vio a la mujer de rojo parada frente a él, inmóvil. No se movía, pero la presión en el ambiente era tan densa que apenas podía respirar. Intentó rezar, pero antes de terminar, la figura desapareció. Esa fue la última vez que se le vio en el edificio. Abandonó el departamento al amanecer, diciendo que allí no había protección posible. La madre miró fijamente a su hijo y susurró: si alguna vez hueles esa peste en los pasillos, no abras la puerta. Y si la ves, jamás intentes hablarle. Ella no busca compañía, busca reemplazo. El niño cerró los ojos con fuerza, pero su corazón latía descontrolado. Porque en ese mismo instante, el aire en la habitación empezó a oler rancio, como si la advertencia se hubiera hecho realidad justo frente a él. La respiración pesada de alguien se escuchó del otro lado del espejo cubierto. El niño, paralizado, entendió que la mujer de rojo ya no estaba solo en los pasillos, ahora estaba dentro de su propia habitación. Cuando un edificio está maldito, no siempre se lleva primero a los adultos, a veces empieza con los más inocentes. Y aquella noche, el pequeño Camilo descubrió lo que nadie debía ver. Los vecinos ya temían el quinto piso. Ese lugar cargaba con demasiadas historias, ruidos de muebles arrastrados, risas macabras y el constante rumor de que un hombre, al que llamaban el caníbal, había vivido ahí. Nadie sabía si era cierto que había asesinado personas, pero todos coincidían en algo: el departamento nunca estuvo limpio de su presencia. En el segundo piso vivía Camilo, un niño de apenas 9 años. Para ayudar a su madre, solía correr a la tienda y traer encargos para los vecinos. Todos confiaban en él porque era ágil, responsable y siempre regresaba con la sonrisa de quien se sabe querido por todos. Una tarde, una vecina del quinto piso le pidió un favor. Corre a la tienda y tráeme lo de siempre, ¿sí? Camilo subió corriendo con la bolsa de compras. Saltaba los escalones de 3 en 3, riendo. Pero al llegar al pasillo del quinto piso, su destino cambió. El departamento del caníbal estaba abierto apenas unos centímetros. Camilo pasó corriendo, pero antes de llegar al fondo, una figura salió disparada de la oscuridad. Era una mujer alta, de vestido negro con hombreras enormes, sin rostro visible. Extendió sus brazos de forma antinatural y lo sujetó con una fuerza brutal. El niño apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado hacia la negrura del departamento. Una vecina que subía las escaleras alcanzó a ver cómo aquella cosa lo jalaba. Desesperada, gritó: ¿se lo llevaron? ¿Se lo llevaron? Las puertas de los departamentos se abrieron de golpe. Vecinos corrieron escaleras arriba, mientras la madre de Camilo subía entre sollozos, rogando que no fuera verdad. Golpearon la puerta, intentaron forzarla, pero algo la mantenía cerrada desde dentro. Los gritos del niño se escuchaban cada vez más lejanos, hasta que se apagaron. De repente, la puerta se abrió sola. El supuesto caníbal estaba ahí, en medio de la oscuridad, con pantalones de pijama y una expresión inhumana en el rostro. Los vecinos lo golpearon con furia, mientras la madre de Camilo se abalanzaba hacia adentro. El departamento estaba vacío, sin muebles ni rastros, salvo en una esquina, donde la mujer del vestido negro abrazaba con sus brazos y piernas al niño. Pero cuando la madre lo tomó, la figura desapareció. Solo quedó Camilo en sus brazos, temblando y con los ojos desorbitados. La policía llegó, algo insólito en ese edificio. Se llevaron al viejo caníbal esposado, aunque nadie pudo probar qué había hecho realmente.
Lo único que quedó claro fue el olor nauseabundo que salió del departamento esa noche, un hedor que se esparció por todo el quinto piso, y que desde entonces se convirtió en la señal inequívoca de que algo inhumano habitaba allí. Camilo sobrevivió, pero su madre juró que nunca volvería a dejarlo subir esas escaleras. Los vecinos, en cambio, sabían la verdad. El caníbal no se había ido, y el departamento aún guardaba algo mucho peor que él mismo. Dicen que cuando el mal abandona un lugar, al menos deja silencio. Pero en el quinto piso, el vacío solo trajo un olor que parecía salir del mismo infierno. Después de que la policía se llevara al caníbal, el departamento quedó cerrado, en teoría. Nadie quería acercarse, pero todos los que vivían debajo empezaron a quejarse de lo mismo. Un olor insoportable, una peste de carne podrida que bajaba por las escaleras y se colaba en los pasillos. Los vecinos juraban que el hedor aparecía y desaparecía sin lógica. Algunos días parecía disiparse, y otros se volvía tan fuerte que la gente evitaba subir al quinto piso. Meses más tarde, el dueño del edificio, desesperado por aprovechar la renta, intentó arrendar el departamento de nuevo. Un joven cubano llegó al lugar. Decían que era santero, que tenía muerto, y que nada lo asustaba. Mientras todos evitaban el pasillo, él caminaba como si nada, incluso cuando el olor llenaba el aire. Les decía a los vecinos que no había que tener miedo, que el miedo era alimento para lo que vivía allí. Pero en ese edificio, no temer era el peor error que alguien podía cometer. Una noche, después de atender a unos clientes en su departamento, el cubano hizo lo que siempre hacía, un pequeño ritual antes de dormir. Todo parecía normal, hasta que escuchó como la puerta que daba a las escaleras se cerraba sola con un golpe sordo. El aire se llenó de la peste putrefacta. Al abrir la puerta, lo vio. Unos escalones más abajo había una figura de vestido negro, con hombreras anchas, inmóvil, como esperando. El santero intentó mantener la calma, pero al girar la vista escuchó pasos subiendo apresuradamente tras él. Lo persiguieron hasta su departamento, y apenas alcanzó a cerrar la puerta cuando los talones resonaron justo detrás de él. Esa misma noche el cubano supo que no podía quedarse allí. Aunque tenía experiencia en rituales, reconoció que lo que habitaba ese piso estaba más allá de lo que podía controlar. Empacó lo poco que tenía y abandonó el edificio sin mirar atrás. Con su partida, los vecinos entendieron algo aterrador. No existía protección suficiente para quien intentara desafiar al quinto piso. Fue en ese momento cuando la narradora, la madre, se volvió más insistente con su hijo. Hazle caso a tu padre. Nunca subas al quinto piso. Porque, aunque el caníbal ya no estaba, la puerta seguía abriéndose en las noches, y la peste seguía anunciando que alguien o algo aún vivía allí. La voz de la madre se quebraba cada vez que hablaba del quinto piso. Y aquella noche, con la tormenta golpeando las ventanas, decidió contar la historia más peligrosa de todas. La verdad sobre la mujer de rojo. Dicen que los espejos son puertas. Y en el tercer piso, uno de esos espejos dejó salir algo que nunca debió cruzar al mundo real. La madre le recordó a su hijo la primera vez que él mismo vio a la mujer de rojo. Fue la noche en que su padre sufrió un accidente en el trabajo y ambos regresaban del hospital. Cansados y nerviosos, caminaron hasta el edificio, y al llegar a la esquina, él señaló una ventana del tercer piso. «Mamá, hay una mujer ahí». Era una silueta con vestido rojo, mirando hacia afuera, inmóvil. No debía haber nadie, pues ese departamento pertenecía al tío, que en ese momento trabajaba de noche como taxista. Intrigada, la madre bajó para preguntar a la vecina de enfrente. Ella abrió la puerta, y detrás de su sala se veía un enorme espejo cubierto con una lona gruesa y amarrado con cuerdas. La madre le contó lo que habían visto desde la calle. La vecina, nerviosa, evitó dar detalles. Solo sonrió de manera incómoda, cerró la puerta y, en ese instante,
La madre juró escuchar cómo el seguro del departamento del tío se abría solo desde dentro. No volvió a tocar. Con el tiempo, la tía empezó a enfermarse. Decía que cuando pasaba frente al espejo veía a su reflejo moverse segundos después, como si intentara imitarla torpemente. En otras ocasiones, afirmaba que el reflejo se quedaba mirándola, incluso cuando ella ya no estaba frente al cristal. Poco a poco perdió fuerzas, dejó de dormir y un día simplemente desapareció. Nunca volvió. El tío, devastado, comenzó a beber, hasta que un día juró haberla visto de nuevo. No a ella, sino al reflejo, sentado en la sala, observándolo desde el espejo. Cubrió el vidrio con mantas, pero la voz no lo dejó en paz. Decía que le pedía salir, que estaba atrapada ahí dentro, suplicando que la liberara. Aunque todos pensaban que había perdido la razón, su cuñado, el padre del narrador, también escuchó esa voz una noche. Era real. Con el paso de los meses, el tío parecía mejorar. Trabajaba de día, dejaba el alcohol, y todos creyeron que había vencido la locura. Hasta que un día se escucharon gritos y discusiones en su departamento. Los vecinos aseguraban que hablaba con una mujer. Cuando entraron, lo hallaron muerto. La versión oficial fue que había dejado las llaves de gas abiertas, pero nadie pudo explicar por qué el espejo, que antes estaba cubierto, se encontraba descubierto y colocado junto a su cama. La madre se volvió hacia su hijo, con la voz quebrada. Por eso, cuando veas un espejo en este edificio, no lo mires. Y si alguna vez escuchas un susurro detrás del cristal, no respondas. La madre guardó silencio unos segundos, respirando con dificultad. Luego se inclinó sobre su hijo y le susurró: yo sé que ya la viste, a la mujer de rojo. Y no siempre podré protegerte de ella. Imagina descubrir que tu reflejo no te obedece, sino que espera el momento exacto para reemplazarte. Tras la desaparición de la tía, el tío intentó rehacer su vida. Pero los vecinos escuchaban discusiones nocturnas en su departamento. No eran soliloquios, eran dos voces, la suya y la de una mujer. La gente evitaba mencionarlo, pero todos sabían lo mismo. Había descubierto el espejo y lo había instalado junto a su cama. Cuando alguien lo visitaba, juraba ver que el espejo estaba cubierto. Pero en las madrugadas, los vecinos escuchaban golpes en la pared y sollozos. El tío aseguraba que desde dentro lo llamaban con la voz de su esposa, rogándole que la dejara salir. Ya no quiero estar aquí, está oscuro, ábreme. El reflejo parecía moverse distinto, como si fuera un cuerpo atrapado. Él, cada vez más débil, comenzó a creer que realmente era ella. Una madrugada, gritos estremecieron todo el piso. Vecinos y familiares subieron, pero cuando lograron entrar, encontraron al tío muerto. La versión oficial fue que dejó abiertas las llaves del gas. Pero lo perturbador era que, junto a la cama, el espejo estaba completamente descubierto. Y en la superficie ennegrecida, se juraba distinguir la silueta de una mujer sonriendo. La madre, narrando esto a su hijo, lo miró fijamente. Su voz, débil pero firme, le advirtió: si algún día te despiertas en medio de la noche y ves tu reflejo mover la cabeza unos segundos después de ti, no lo mires más. Cierra los ojos, o esa cosa cruzará. El niño, aterrorizado, intentó convencerse de que todo eran historias para asustarlo. Pero su madre, con una calma inquietante, añadió: y no olvides algo, la mujer de rojo sigue rondando estos pasillos. Y a veces, se acerca más de lo que imaginas. ¿Qué harías si miras por la mirilla de tu puerta y ves a alguien parado ahí, que no debería existir? La madre recordó en voz baja aquella noche en que acompañó a su hijo al hospital para visitar al padre. De regreso, cuando cruzaban la oscura calle, él fue el primero en notarlo. Una mujer en un vestido rojo, asomada en la ventana del departamento del tío. Ella pensó que era un error, pero al mirar, también la vio.
El problema era que el tío estaba trabajando y su departamento debía estar vacío. Intrigada, fue a tocar la puerta del vecino de enfrente, buscando una explicación. Él abrió, y detrás de él, se alcanzaba a ver un espejo enorme cubierto con lona y cuerdas, como todos en ese piso. Ella le contó lo que habían visto, y el vecino simplemente sonrió, cerrándole la puerta en la cara. Instantes después, escuchó cómo se corría el seguro de la puerta del tío, pero nadie salió. Tiempo después, la tía comenzó a deteriorarse. Decía que su reflejo no obedecía sus movimientos, que al volver del baño lo veía sonriendo o acercándose a la superficie como si quisiera salir. Los medicamentos no ayudaron. Un día, simplemente desapareció. El tío la buscó sin descanso, hasta que una madrugada, creyó verla en el espejo, sentada en la sala. Él juraba que la tenía frente a frente, pero que aquello no era su esposa. Desde entonces, aseguraba escucharla hablarle desde dentro del vidrio. Le pedía con súplicas que la dejara salir, que la liberara del encierro. Los vecinos comenzaron a escuchar discusiones en la madrugada. Dos voces, la del tío y una femenina. Y entonces ocurrió la tragedia. El tío fue hallado muerto, oficialmente por una fuga de gas. Pero lo extraño fue que el espejo estaba descubierto. Y algunos juraban que en el reflejo se veía a una mujer en vestido rojo, sonriendo. El niño, con los ojos muy abiertos, quiso preguntar algo. Pero la madre se inclinó y susurró: esa mujer no se quedó en los espejos. Ahora ronda por los pasillos. Y a veces, se detiene frente a nuestra puerta. Hay lugares en los que el miedo no necesita explicación, solo olor a muerte y puertas que nunca deberías abrir. La madre advirtió a su hijo que jamás subiera hasta el último piso. Decía que el departamento del caníbal no era solo una historia inventada por los vecinos, sino un espacio contaminado, un nido de maldad que atraía cosas imposibles de explicar. Quienes pasaban por el pasillo aseguraban escuchar muebles arrastrándose, pisadas pesadas y risas apagadas, incluso cuando estaba vacío. El caníbal, un anciano de mirada oscura, había vivido ahí durante años. Nadie sabía si realmente era el asesino del que se hablaba en las noticias de décadas atrás. Pero las señales coincidían. Su edad, su fuerza inesperada y la peste insoportable de carne podrida que impregnaba todo el piso. Algunos vecinos contaban que lo habían visto espiar desde la puerta entreabierta, con ojos negros como carbón. Una noche, un grupo de hombres del edificio decidió enfrentarlo. La puerta estaba entreabierta, y adentro se alcanzaba a distinguir la silueta de una mujer vestida de negro. Entraron dispuestos a darle una lección, pero fue el anciano quien salió a recibirlos. Descalzo, en pijama, pero con una fuerza que heló la sangre de todos. Nadie más se atrevió a volver a molestarlo. Pero lo peor ocurrió poco después. Camilo, un niño del segundo piso, subía a entregar un mandado cuando la puerta del caníbal volvió a abrirse. De dentro salió una figura oscura, femenina, de vestido largo, que lo atrapó en segundos y lo arrastró hacia adentro. Los vecinos escucharon los gritos. Golpearon la puerta desesperados. Y cuando por fin lograron abrir, el niño estaba en brazos de su madre, llorando, pero ya no había nadie más en el interior. El departamento olía a podredumbre. Y aunque el anciano fue sacado por la policía esa misma noche, muchos juraron que aquello no había terminado. La madre terminó la historia con un susurro casi inaudible. No temas al caníbal, hijo. Teme a lo que se quedó en su departamento después de su muerte. No todos huyen de la oscuridad, algunos la enfrentan. Pero en este edificio, hasta los más valientes descubren demasiado tarde que el mal no se puede domesticar. Tiempo después de la caída del caníbal, un joven cubano llegó al edificio. Decían que practicaba santería y que estaba protegido por espíritus.
Era el único que caminaba tranquilo cuando el pasillo apestaba a carne podrida o cuando las luces parpadeaban sin explicación. A diferencia de los demás, no se escondía. Abría su puerta, invitaba a los vecinos a entrar y les decía que no debían temer. Pero en este lugar, no temer era la peor forma de provocar a lo que habitaba dentro. Una noche, el santero despidió a unos clientes en la entrada. Les pidió que bajaran con cuidado. Las escaleras estaban oscuras, como siempre. Regresó a su departamento para realizar un pequeño ritual antes de dormir. Pero al cerrar la puerta, escuchó pasos afuera. Pensó que los clientes habían olvidado algo, así que abrió y no vio a nadie. La puerta de las escaleras se cerraba lentamente. Con calma, bajó unos escalones para revisar. Y ahí, a 7 u 8 escalones por debajo, vio a una figura inmóvil. Un vestido largo, con hombreras enormes, negro como la sombra misma. La figura no se movía, pero el santero escuchó claramente como algo subía hacia él. Corrió de regreso, cerrando la puerta de su departamento con fuerza. Pero antes de entrar, alcanzó a ver que la figura seguía en el mismo lugar, observándolo desde abajo. A pesar de su fe, supo que esa noche había estado frente a un mal que no podía contener. No tardó en marcharse del edificio, convencido de que su vida dependía de no volver jamás. La madre cerró el relato con una advertencia directa a su hijo. Hazle caso a tu padre, nunca subas al 5º piso. Dicen que los espíritus se alimentan del miedo, pero en este edificio, incluso la fe y el valor eran devorados. Y lo peor estaba aún por llegar. Después de la partida del santero, el edificio quedó más sombrío que nunca. Los vecinos comentaban que la peste a podredumbre regresaba por las noches, pero ahora aparecía de forma intermitente, como si lo que habitaba ahí estuviera buscando momentos exactos para manifestarse. Las historias no cesaban. Algunos aseguraban haber visto a la mujer de rojo subiendo lentamente hasta el 5º piso, justo donde había estado el caníbal. Otros hablaban de puertas que se abrían solas, risas detrás de las paredes y sombras caminando frente a las ventanas. Una de las vecinas, al mirar por la mirilla de su puerta, juró ver a la mujer de rojo caminar con paso lento hacia la puerta maldita. Nadie quiso comprobarlo. Cuando la peste aparecía, lo único que podían hacer era encerrarse en sus cuartos y rezar, aunque aquello pareciera divertir a las presencias. El recuerdo de los espejos seguía presente. Los habitantes de ese piso los mantenían cubiertos, sabiendo que destaparlos significaba invitar al mal. Pero los rumores crecían. Algunos aseguraban que, incluso con los espejos tapados, había voces que pedían salir desde dentro. El hijo, que escuchaba estas historias de su madre noche tras noche, cerraba los ojos con fuerza fingiendo estar dormido. Pero cada palabra lo marcaba. Cada advertencia era una cicatriz invisible. Una noche, la madre se acercó más que nunca, con la voz más débil y pesada. Le dijo: «Sabes que ya me estoy apagando, pero antes de irme, escucha bien. Cuando escuches la risa de la niña, no respondas. Cuando sientas la peste, no abras ninguna puerta. Y si alguna vez ves a la mujer de rojo frente a ti, jamás la sigas con la mirada». El hijo, aterrado, no abrió los ojos. Sintió su mano en el hombro, fría, demasiado delgada, casi como un hueso. Y entonces comprendió que su madre ya no era la misma, que aquello que le hablaba era una mezcla de ella y de algo más. La madre prometió que aún faltaba la historia más importante, pero esa fue la última vez que logró contar algo coherente. Después, solo quedaron incoherencias, lamentos y advertencias sin sentido. El hijo entendió que estaba viendo el final, no solo de esas historias, sino también de su madre. Dicen que lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sabes que está frente a ti, esperando a que abras los ojos. Tras aquella noche, la madre ya no volvió a contar historias completas. Su voz se convirtió en murmullos incoherentes,
frases sueltas que parecían mezclarse con voces extrañas. El hijo comprendió que su madre estaba llegando al final, pero no solo de su enfermedad, sino también de la delgada línea que separaba la vida de lo sobrenatural. La familia estaba destruida. El padre luchaba contra la desesperación, intentando hacer ver que todo eran delirios. Pero el hijo había visto demasiado. La mujer de rojo, los susurros desde el espejo, las risas en el pasillo, todo coincidía con lo que la madre relataba. Cuando ella murió, el silencio no trajo paz. El hijo pensó que el miedo terminaría, pero en realidad lo que vino después fue peor. Las historias dejaron de ser cuentos y comenzaron a manifestarse directamente en la casa. Tiempo después, ya solo con su padre, ocurrió una de las experiencias más traumáticas. Era casi medianoche, y como de costumbre, él se obligaba a dormir antes de esa hora. Pero algo lo despertó, la puerta del closet se abrió lentamente. Sintió como el colchón se hundía, como si alguien se sentara a su lado. Una respiración fría y un olor nauseabundo llenaron la habitación. Fingió dormir, con los ojos cerrados con fuerza, mientras escuchaba un arrullo extraño, como si lo intentaran dormir como a un bebé. Cuando su padre llegó de improviso, encendiendo la luz, lo encontró aterrado. El muchacho gritaba que había algo con ellos en el cuarto. El padre juró no haber visto nada, pero tiempo después, en una confesión íntima, admitió que sí vio algo moverse hacia el closet, una figura femenina en carne viva, de rostro podrido, observándolos desde la oscuridad. Esa fue la gota que derramó el vaso. La familia huyó del edificio, primero a una vecindad miserable y luego a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. El padre aceptó viajar horas cada día con tal de alejar a su hijo de aquel lugar maldito. Por un tiempo hubo calma. El hijo creció, y con los años, logró convencerse de que todo eran recuerdos borrosos, traumas disfrazados de fantasmas. Pero el destino no lo dejaría escapar tan fácil. Ya de adulto, cuando el padre enfermó gravemente, los recuerdos volvieron a perseguirlo. El hombre, debilitado, le confesó que nunca había dejado de ver cosas. Esa noche, hijo, en tu cuarto, lo que entró al closet nunca se fue. Y ahora me sigue apareciendo en sueños. No estoy loco, lo sé. La revelación lo destrozó. Tal vez su madre no había sido víctima solo del cáncer, tal vez aquella maldición los había consumido poco a poco, a todos. Dicen que hay maldiciones que no terminan con la muerte, sino que se heredan. Y esta familia lo aprendió de la forma más aterradora posible. Después de mudarse, la vida parecía volver a la normalidad. El hijo intentaba convencerse de que todo lo vivido eran recuerdos distorsionados por el dolor de perder a su madre. Sin embargo, cada noche, al borde de la medianoche, esa misma sensación de ser observado regresaba. El padre, cada vez más enfermo, comenzó a hablar con una sinceridad que nunca antes había mostrado. Una noche, casi en susurros, le reveló lo que había visto. Hijo, esa mujer del closet nunca desapareció. Esa noche que entré a ayudarte, la vi. Tenía la carne podrida y dientes al descubierto, y no se fue. Se quedó allí, mirándonos, como si supiera que yo también podía verla. El hijo sintió un escalofrío indescriptible. Durante años había luchado contra esos recuerdos, tratando de olvidarlos, pero ahora su propio padre confirmaba que no eran simples alucinaciones. El padre confesó algo aún más perturbador. No solo lo había visto una vez, sino en varias ocasiones. Esa entidad parecía seguirlo, incluso fuera del edificio. Y temía que, al morir, no lo dejaría partir en paz. El hijo comprendió que la maldición no estaba ligada a un lugar, sino a su sangre, a su familia. Los recuerdos se agolparon en su mente. La mujer de rojo en los pasillos, los espejos que parecían puertas, el perro fantasma en el segundo piso, los vecinos aterrados, todo era parte de un mismo tejido, una red oscura que atrapaba a cualquiera que habitara aquel edificio.
Ya adulto, y con su padre agonizando, el hijo comenzó a experimentar nuevamente lo mismo de su infancia. Aullidos a lo lejos, susurros en los espejos y pasos arrastrados acercándose a su cama. Una madrugada, apenas 13 minutos antes de la medianoche, sintió como alguien se sentaba junto a él. No se atrevió a abrir los ojos. El olor a podredumbre lo envolvió, y una voz infantil, deformada, comenzó a tararear una canción de cuna. Cuando por fin reunió el valor de mirar, no vio a su madre, sino una figura cadavérica, piel colgante, boca abierta hasta la mandíbula, respirando encima de él. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió. Su padre, con sus últimas fuerzas, entró y lo abrazó, como aquella primera vez. Pero el hijo notó que la entidad no se iba. Se quedó en la oscuridad del closet, observando, paciente, esperando. La madre había dicho que esas historias lo protegerían, pero en realidad, lo estaban preparando. Cada relato, cada advertencia, era una forma de enseñarle que no se trataba de cuentos, sino de herencias malditas que pasarían de generación en generación. Y ahora, cada noche, justo 13 minutos antes de la medianoche, el hijo escucha pasos, susurros y esa misma respiración podrida acercándose. Sabe que tarde o temprano, la puerta volverá a abrirse. Si llegaste hasta aquí, es porque sientes lo mismo que yo al escuchar estas historias, que no son solo cuentos. Suscríbete ahora a Ecos de lo Oculto, comparte este video y acompáñame en el próximo relato, porque a veces, el terror más profundo no termina con la muerte. Apaga la luz, revisa tu closet, y quédate conmigo hasta la próxima medianoche.